Bienvenidos a este episodio dedicándole al financiamiento deportivo en Ecuador. Hoy hablaremos sobre un tema que es la ley del deporte, educación física y recreación. Esto regula los recursos económicos que sostienen la actividad física y el deporte en nuestro país. Exploraremos el papel en fondos estatales, el aporte de la inversión privada y los mecanismos de control que buscan garantizar la transparencia, la equidad, para entender cómo estas disposiciones se aplican en la práctica. El día de hoy presentamos al magíster Daniel Faikán, que nos compartirá su experiencia y visión sobre este tema. Bienvenido, profe Faikán. Muy buenas noches con ustedes. Muy gustoso de poderles ayudar un poquito en lo que se refiere a las experiencias profesionales dentro del deporte ecuatoriano, en el alto rendimiento directamente no enfocado, así como en la parte académica. Y ojalá que esta entrevista pues sea fructífera para ustedes, ¿no? Ahora que ustedes están ya inmiscuyendo en lo que en materia del deporte, en materia de legislación directamente, que creo que es muy importante, considero esencial saber todo lo que tiene a favor de esta ley, así como de repente los puntos que encontramos también en contra. Claro que sí, magíster. Y ahora bien, hablaremos un poco más de quién es el magíster Daniel Faicán. Y eh, díganos más o menos de qué se trata su perfil. Bueno, con relación a mi perfil, eh, debo mencionar que desde muy pequeño, pues yo me inicié en el deporte del fútbol, prácticamente comentándoles que a nivel deportivo he transitado por todas las etapas o periodos de la formación de un deportista, ¿no? Inicié casi a los 8 años, justamente con escuelas deportivas, hasta que ya a los 11 años de edad, pues ya pase al proceso de formación deportiva directamente, hasta un poco acelerar el proceso para ya a los 15 años estar en una primera convocatoria a selección de Pichincha, como también a una selección de una preselección de Ecuador, ¿no? Una selección de Ecuador. Y a los 16 años, pues tuve la oportunidad ya de estar en el alto rendimiento, digámoslo así, en un proceso de alto rendimiento ya en el Club Deportivo El Nacional, donde yo seguí todo mi proceso de formación hasta llegar ya a los 16 años a formar parte del equipo profesional, ¿no? Y ser parte de un alto rendimiento que ahora pues lo tenemos claramente identificado. A nivel académico, soy licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Física, formado en las prestigiosas aulas de nuestra Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador. De igual manera, la maestría, con mucho orgullo, en la misma facultad. Actualmente me encuentro también estudiando un posgrado, digámoslo así, un doctorado en educación en una universidad de La Habana, Cuba. Espero finalizar mis estudios en el año 2028 aproximadamente. Y bueno, eso es en cuanto a mi perfil profesional dentro del deporte ecuatoriano y también con relación a la parte académica. Muy interesante, magíster, su perfil académico y deportivo. También agradecerle también por compartirnos su experiencia y también felicitarlo porque ha sido parte de un proceso largo en el deporte y también se ha estado persistente en lo que es relacionado al deporte. Eso es muy conmovedor. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son las preguntas. Como primera pregunta, tenemos que ver desde su experiencia como docente,
¿Cómo se aplica en las prácticas las disposiciones de la ley del deporte relacionadas con el financiamiento deportivo? Bueno, a criterio personal, considero yo que bueno, la distribución de los, digamos así, del presupuesto para el deporte de alto rendimiento, pues está definitivamente decaído, ¿no? Eh, a mi criterio no se distribuyen de manera correcta estos recursos, considerando que existen muchos deportistas que son relegados por esta situación, por falta de presupuesto en muchos casos, que no se les permite ni se les brinda la continuidad que requieren estos procesos deportivos. Pero eso va un poquito más allá, ¿no? De la parte justamente dirigencial, deportiva, donde vemos involucrado ya personajes que principalmente no quieren servir realmente a lo que es el deporte ecuatoriano, si no se quieren servir de los presupuestos que corresponden realmente a los deportistas. Y ahí está, ejemplos muy claros de atletas de alto rendimiento cuando tienen sus logros deportivos en alto rendimiento, digamos así, como por ejemplo unas Olimpiadas, unos mundiales, unos panamericanos, no se les brinda los procesos ni tampoco los procesos que requieren en cuanto a la distribución de los recursos con el fin de que estos deportistas pues superen sus récords, sus propios récords, sus propios logros y bueno, son contados los casos que ameritan. Incluso hemos visto claramente que deportistas se cambian incluso de federación por, por la situación de que en una u otra federación perciben mejor apoyo, digamos así, en cuanto a lo que se refiere en alimentación, en de repente el apoyo económico mismo, la vestimenta, el auspicio para las competiciones. Existe un sinfín de deportistas que ni siquiera que acuden a las competencias con fondos propios incluso, y eso está en la actualidad detectado, ¿no? Claramente. Claro, Magíster, yo estoy de acuerdo con su criterio porque yo también soy deportista y yo también como tal no tuve lo que son los recursos económicos necesarios. Lo que a mí me habían apoyado son con el uniforme y con una cierta cantidad de dinero que me tenía que solventar. Y también aparte tratar de ver la manera de reunir el dinero necesario, emprender, hacer una cosa, otra, para poder solventar los gastos que requiere estar en alguna competencia lejana. Porque una cosa es hablar de una competencia a nivel provincial, internacional, hablar uno más lejos o un mundial requiere más economía. Claro, así es. En realidad se ha visto muchos casos y como usted dice, eh, mire cómo son las coincidencias. Justamente hemos topado un caso puntual, que es el suyo. No ha recibido el apoyo que el deportista de alto rendimiento merece, incluso cuando ha representado al país. Y se ha visto claramente, se ha detectado en competencias nacionales e internacionales, donde el deportista de alto rendimiento tiene que buscar un auspicio de manera individual, tal vez en la empresa privada, con el fin de que logre cubrir todas estas necesidades económicas, porque no se limita simplemente a viajar y a competir. Esto tiene un fondo mucho más fuerte, donde requiere un proceso de nutrición, de alimentación, de estadía, de repente de los gastos de transporte, y a la larga suman, pues son gastos que suman y el deportista pues tiene que ir principalmente motivado sabiendo que todos estos gastos están en su totalidad cubiertos, incluso la posibilidad de los deportistas de alto rendimiento que puedan percibir los viáticos como se merecen, ¿no? Son, en fin, deportistas de alto rendimiento
donde merecen ese tratamiento especial. Es una posición que el deportista de alto rendimiento se lo ha ganado y eso está claramente detectado en todas las disciplinas. Y hay casos puntuales, miren, nos podemos dirigir o, o direccionar, miren, a lo que es el atletismo, el ciclismo, eh, la natación, y así hay muchos de los deportes que están identificados con esta problemática. Hola, profe, buenas noches, un gusto saludarle. Cristian, Eh, ¿cómo está? ¿cómo, ya, cómo nos dice en la primera pregunta? Usted, viendo una breve experiencia y un breve conocimiento, podemos ver el caso de Richard Carapaz, que a lo que fue él a las Olimpiadas, él no tuvo apoyo. Y después ya cuando se ganó el Ministerio del Deporte, se quiso hacer cargo de él y entonces él ya como que un poco enojado, eh, le dijo que no, porque él no había recibido ningún apoyo y ningún recurso y hasta el uniforme también sacó de su propio presupuesto. Sí, son temas identificados en algunas de las disciplinas, como por ejemplo el ciclismo. Y bueno, está claramente definido que no solo fue el caso de Richard Carapaz, la diferencia la marcan las preseas que logran, ¿no? Esas preseas te brindan la posibilidad también de un poco hablar del trasfondo que existe en cada una de las federaciones, ¿no? Y en los presupuestos. Ni siquiera el deportista de alto rendimiento estando ahí sabe qué es lo que pasa con la distribución final de ese presupuesto. Si bien es cierto, no existe para los uniformes, para la alimentación, para la logística, en algunos de los casos equipos deportistas que necesitan viajar con equipos multidisciplinarios completos. Lastimosamente no se les brinda la posibilidad. Ustedes saben y detectan también esta situación, esta falencia en las federaciones por deporte. No se lleva un equipo multidisciplinario, no le permiten al deportista tener de manera gratuita por lo menos un uniforme, un equipamiento o el material que requiere el deportista para su competencia, ni siquiera un médico, ni siquiera el entrenador en muchos de los casos se le posibilita el viajar a los torneos de élite con estos deportistas, ¿listo? Pero detrás de todo, pues se logra detectar ahí en el viaje, en la delegación, personas desconocidas que después se logran identificar con claridad que son familiares de los dirigentes, por ejemplo. Entonces es una situación que se tendría que controlar, ¿no? Tendría a mi criterio que existir también actuar por medio de esta distribución de los recursos o de estos gastos, tendría que actuar también la Contraloría a mi criterio. Listo, profe. Entonces, con eso damos por terminada la primera pregunta y vamos con la segunda. Claro. Entonces, ¿qué tipo de apoyo económico o recurso ha observado que reciben las instituciones deportivas, según lo establecido por la normativa ecuatoriana? Bueno, la normativa señala claramente, ¿no? La distribución de los recursos, principalmente para financiamiento al deporte y a la educación, ¿no? Exactamente el valor, claramente no lo puedo determinar ni conozco, pero tengo entendido que es un rubro importante para la preparación y la competencia de los atletas de alto rendimiento. Sin embargo, y vuelvo a recalcar, los recursos al parecer se desvían en el camino. Realmente los mecanismos que utilizan los directivos para desviar un poco esta situación también no se los conoce, pero es muy claro que la distribución final no llega a lo que es los deportistas en sí. Vimos
claramente en la actualidad que la halterofilia, por ejemplo, la lucha, está consiguiendo un sitial muy importante dentro de la competición a nivel mundial. Sin embargo, también por medio de entrevistas de esos atletas, muestran claramente su descontento con relación a la asignación de los recursos para poder ellos entrenar, para poder ganarse un nuevo lugar en una nueva competencia, o por lo menos mantenerse ellos en el umbral del alto rendimiento donde ellos requieren estar, pero para esto, pues, repito, es necesario que ellos cuenten con un plan completo de entrenamiento, de alimentación, de vestimenta, porque por deporte, pues sí es necesario, incluso en los recursos del deportista, pues tener la implementación correcta, la adecuada y la que está prácticamente a la par con la tecnología. Es muy claro, como por ejemplo el atletismo mismo. Eso es. Claro, Majeste. A mí me había quedado también de recuerdo que alguna vez un profesor me había comentado que en la federación también se ven ese tipo de cosas, que había comentado de que nosotros los deportistas también nos saben dar como una cantidad de dinero para nosotros también poder solventarnos en cualquier gasto que tengamos. Pero hay profesores en los cuales abusan de eso y en este caso se gastan o les piden más dinero y para ellos también ganarse más de la plata que ellos ganan, tienen como asegurado más dinero. Y Sí, es injusto y yo solo escuchaba los comentarios que decía el profesor, que hay ocasiones y que son de la federación mismo, porque se creen más altos y en este caso no le dan lo que el deportista requiere. sí, a nivel dirigencial el problema es muy evidente, ¿no? Esta situación, como yo había mencionado en un punto anterior, los entrenadores por lo menos son los que tienen el derecho de estar junto con el deportista, pero en, Mm. pero en la mayoría de los casos no, el entrenador no va, el deportista viaja solo con los dirigentes o un solo, no sé, asesor metodológico que le denominan dentro de la federación. Y bueno, eso se hace un poco difícil incluso para la participación del deportista en su propia disciplina, ¿no? Poder el mismo, en definitivas cuentas, como yo menciono, ser el mismo juez y parte, porque tendría que ser deportista y el mismo brindarse las directrices que requiere en el momento de la competencia, ya que en muchos de los casos, como menciono nuevamente, el entrenador no está, ¿no? Y eso se ve claramente en los deportes individuales, se ve muchísimo esta falencia. En los deportes colectivos, por lo menos, viaja la persona que les prepara, el entrenador, pero en los deportes individuales es muy claro, es muy evidente que todos los entrenadores no viajan con las delegaciones y el deportista tiene que ahí dar la cara, ¿no? Dar la cara solo. Pero al deportista, en cambio, ¿quién le responde? Absolutamente. Es muy fácil indicar cuando no ha logrado preseas, no ha logrado lugares privilegiados dentro de la puntuación o dentro de la ubicación final, criticar a un deportista, cuando el trasfondo, pues, se detecta muchas anomalías, como por ejemplo el deportista compitiendo solo, sin recursos, sin una correcta alimentación, en muchos de los casos hasta ni siquiera con un lugar de concentración de acuerdo a lo que es el deportista, donde tiene que estar motivado, tranquilo, concentrado, requiere de muchos componentes que le van a ayudar a desarrollar y a tener una participación decorosa en cualquier tipo de torneo, ¿no? Sea nacional o internacional. A mí también me había ocurrido lo mismo, porque cuando yo fui al viaje de Colombia a Bucaramanga, es diferente
que una persona te acompañe que no ha estado contigo y que te tenga que decir más o menos la técnica que debes de hacer y tú te confundes porque tú ya has estado haciendo, digamos, otro tipo de técnica con tu profesor. Entonces a mí me ocurrió, a mí justo en la pelea que en mi modalidad, hasta se olvidaron de ponerme lo que es el bucal, porque el referee siempre para darnos tiempo de tomar agua, de que hablen con nosotros, el de la esquina, pero se olvidaron de ponerme el bucal. Entonces eso fue una baja para mí porque me podían haber descalificado en eso. Me podían haber descalificado y son tantos incidentes como usted dice que sabe ocurrir en ese tipo de disciplinas, cuando uno va a competir en otros lugares exteriormente. Y ahora veo también las falencias que tuvieron los profesores y por eso ya me había culpado en este caso, porque yo dije, tal vez fui yo la que intentó dar lo mejor, pero alcanzó para el segundo lugar. Eso se da. Y también, profe, como usted menciona que los deportistas de alto rendimiento no, a veces no cuentan con un espacio, una infraestructura. Eso es verdad porque yo cuando he salido a hacer deporte veo así, así, creo que son escuelas de, entonces se ponen a entrenar en la Carolina, en el Ejido, que es más común verles. eh, entonces ellos no tienen, les veo que pasan ahí, se ponen en el suelo sus instrumentos y pasan y realizan sus entrenamientos ahí. ¿Por qué? Porque no tienen una buena infraestructura y no tienen dónde entrenar ellos. Claro, así es, ¿no? La política te dice que justamente el deportista que desea salir adelante, pues se busca sus medios, tiene que él solo ver por su parte y motivarse por medio de su familia, por medio de la situación crítica en la que entrena, pero mira, ahora en la actualidad, pues es muy claro, a veces no podemos como deportistas vivir con eso, sino que tenemos que tener siempre una motivación especial. Tal vez a veces para un deportista no es necesario, como repito, no es factor determinante el dinero en este caso, pero sí tener un buen trato, una buena alimentación, viajar con el entrenador, estar en una concentración que te brinde calidez para tú representar dignamente a tu país o a tu provincia, pero tienes que estar, por lo menos tener ese incentivo que considero yo, ¿no? Alimentación, de repente un buen trato, un buen viático, una buena concentración, repito nuevamente. Esa es la realidad en la que estamos inmersos dentro del deporte ecuatoriano, pues, y que no se sabe, pues, de las personas a veces idóneas, ¿no? Que puedan llegar a ser parte de las federaciones por deporte, ¿no? Pero me parece que eso es ya parte de otra pregunta. Claro que sí. Es verdad, nos ha puesto a reflexionar, magíster.